esta noche, pero no está presente, pero lo va a estar viendo. Quiero decirles algo primeramente. Existen más de 20 textos. Yo tengo como 25 textos donde la Escritura menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más de 20 textos. Todas las epístolas de Pablo por lo general empiezan, o a veces en el segundo capítulo, pero siempre dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la verdad, creer en la palabra es lo más glorioso que tenemos que tener nosotros. No tenemos que creerle a ningún hombre, a ningún sistema. Creámosle a lo que escrito está. Amén. Vamos a abrir la Escritura esta noche. Gloria al Señor. Marcos 16:16. Vamos a hablar del bautismo en agua. Significa baño ritual, llamado también en hebreo tevilá, que significa inmersión en el agua, acto físico de bautismo. Nuestro Señor le dio grande importancia al ritual del bautismo en agua, el tevilá. Marcos 16:16 dice en esta versión: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice que es salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué no dice es salvo? En primer lugar, el agua no salva el alma. El que salva el alma es el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Será que salva a una persona de ir a la condenación eterna porque solo aceptó a Jesucristo y no se bautizó en agua? Sí es salva. Pero la Escritura también dice que aquel que violó alguno de los mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. O sea que quien nos salva a nosotros es nuestro Señor Jesucristo, su nombre, su sacrificio, el Evangelio. El bautizarnos es un complemento, es una confirmación que nosotros hacemos, que creemos en el Mesías, que creemos en la palabra. Y como dice la palabra, que el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que es como una aspiración para una buena conciencia. O sea, yo me siento mejor porque estoy cumpliendo con las Escrituras que ya me bauticé. El que se pueda bautizar, tiene que bautizarse. Ahora bien, ¿en qué nombre tenemos que bautizarnos? Ahí es donde vienen un montón de polémicas. Y les voy a decir de una vez. La secta sabeliana o solo Jesús, para ellos todo es el bautismo en el nombre de Jesús y ya está todo. Para ellos no hay nuevas revelaciones, para ellos no hay profundidades, para ellos no hay nuevos conocimientos, para ellos no hay nada. Nada más, solamente el bautismo en agua. ¿Qué quiero decirle con esto? Por eso les empecé diciendo que existen más de 20 textos donde menciona la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. No como Trinidad, pero sí menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y posiblemente veamos algunos textos. Nuestro Señor Jesucristo enseñó respecto al bautismo en las aguas y supervisó el bautismo cuando Él estaba en esta tierra. Juan 3:5. Después que el Señor habló con Nicodemo,
y le dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Lo contrario, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua tiene dos connotaciones. Primero, nacer del agua, hay dos niveles, dos significados. Nacer del agua significa literalmente bautizarse en agua, tevilá o mikvah en hebreo. El agua representa el acto externo de purificación y arrepentimiento. Así como el mikvah, el creyente se sumergía completamente para representar que moría el viejo hombre y nacía un nuevo hombre. Un ejemplo, Ezequiel 36, 25-26. Léelo, Alex. Ezequiel 36, 25 al 26 está profetizado que el Señor esparciría sobre vosotros, sobre los judíos, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo está aludiendo en esta profecía primero al agua, la purificación exterior por el arrepentimiento, luego el espíritu o la transformación interior. ¿Cómo dice esa versión? Ezequiel 36, versículos 25 y 26. Aquí dice: entonces será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, porque serán limpios, su inmundicia será lavada, y sus homenajes a los ídolos será cosa del pasado. Amén. Y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Gloria al Señor. Y ahí representa que el lavamiento sería por el agua, el bautismo en agua. Ahora, la segunda fase, el segundo punto de nacer del agua está en Santiago 1:18, donde dice la Escritura: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esa es otra forma de bautismo, nacer por la palabra. Uno es nacer por el agua, por el bautismo en agua, y otra nacer por la palabra. Santiago 1:18. Y Efesios 5:26, a la iglesia le llama el Señor para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos limpia, es el lavamiento interno espiritual. Por eso tenemos que nacer del agua, que representa nacer por el bautismo en agua, por inmersión o tevilá, y nacer por la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Ahora bien, el bautismo en agua, algunos dicen que nuestro Señor Jesucristo no dejó instituido ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los títulos no existen ningún bautismo en agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En primer lugar, no son títulos. Eso quiero que lo entendamos esta noche y se lo voy a explicar. En Juan 3:26, desde el 22 al 26, pero el 26 es la clave, donde dice la Escritura: y vinieron a Juan el Bautista y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del río Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. A Juan el Bautista llegaron ahí con el comentario: mira, Rabí, allá el que tú dijiste que era el Mesías, él está bautizando al otro lado del río, y toda la gente se acerca a él. Mas sin embargo, en Juan 4:1-2 dice que nuestro Señor no bautizaba, bautizaban sus discípulos. Juan 4:1-2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque
Jesús no bautizaba a nadie, sino sus discípulos. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad los que bautizaban eran los discípulos de Jesús y no él mismo. Ahora bien, ahí van muchas preguntas. Recuerden esto: los judíos creían en Hashem, creían en Elohim, creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo, pero no creían en el Mesías. Nosotros, los gentiles, los griegos, los que no éramos del pueblo del Señor, estábamos alejados y perdidos en delitos y pecados y en la idolatría pagana de este mundo. O sea que para nosotros era otra fórmula de enseñarnos el bautismo. A ellos solo les faltaba el nombre del Señor Yeshua Mashiach, Jesucristo. A nosotros nos faltaba todo completo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver más adelante. Por eso el Señor, en la gran comisión, después que resucitó de entre los muertos y recibió toda potestad del Padre. Oiga, Jesús no es el Padre. Jesús, Yeshua, sin Cristo es otro Jesús, es falso. Segunda de Corintios 11, 3, 4 dice que si alguno predica otro Jesús, otro Yeshua, que no tenga Cristo, es falso. ¿Por qué? Porque si yo le predico a Jesús, ¿cuál Jesús? El mecánico, el del post office, el amigo, el bombero, el vecino. Tiene que haber algo que haga la diferencia. Si yo le digo Jesús el Cristo, el Mashiach, el ungido, ahí está la diferencia. Por eso se tiene que decir Jesucristo, Jesús el Cristo. Si no lleva la unción, es otro Jesús. Y decir que Jesús es el Padre es lo más absurdo que hay en la mente del ser humano. ¿Por qué? Solo le voy a explicar los textos. Mateo 1:16, Mateo 1:21, Mateo 1:25 dice que Yeshua, Jesús, era hijo de María. ¿Cómo va a ser el Padre si era hijo de María? Estamos hablando de lo humano. Gálatas 4:4 dice que Cristo, el que descendió del cielo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, lo humano era terreno. Jesús era un hombre común. Aunque Él es el Cristo, Cristo no es Jesús. Jesús es el Cristo. Pero Cristo no podía ser Jesús, porque Cristo descendió de los cielos. Cristo, el Verbo, estaba con el Padre. Pero Jesús nació aquí en la tierra. Por eso el Señor era un hombre tentado con debilidades, aunque tentado en todo sin pecado. Pero la Escritura dice que después que resucitó de entre los muertos, Jesús, el Cristo, entonces en Cristo recibió del Padre toda potestad. Me es dada, porque no la tenía, en los cielos y en la tierra. Mateo 28:18. Jesús en Cristo recibió toda potestad después que resucitó. Y después que resucitó de entre los muertos, Él mismo da la gran comisión del bautismo en agua para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Pedro predicaba a los judíos, Pablo predicaba a la gentilidad. Y vamos a entender esto. Mateo 28:18 al 20, cuando nuestro Señor resucitó, primer punto, dijo: toda potestad me es dada en el cielo. El Padre le dio toda potestad en Cristo. Segundo punto, el mandamiento de la gran comisión: y de hacer discípulos
alumnos, seguidores, a todas las naciones, no solo a los judíos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya les voy a explicar qué significa nombre. No es un título, ya vamos para allá. Y tercer punto, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Instrucción, doctrina. Esos 3 puntos son muy importantes. Cuando resucitó, recibió toda potestad. Segundo punto, el mandamiento de la gran comisión. Tercer punto, enséñenles que guarden todo lo que les he mandado. Punto. Es una ley, es una orden del Señor Jesucristo glorificado para la iglesia. Bautizándolos en el nombre. El nombre del Padre no es nombre, dicen. El nombre del Hijo no hay nombre. El nombre del Espíritu Santo no hay nombre. Porque lo miran con una mente carnal y ciega. Nombre en hebreo significa Shem. Sumergiéndolos hacia adentro del nombre, hacia adentro de la autoridad, hacia adentro de la naturaleza. Nosotros nos sumergimos dentro de la naturaleza, dentro de la autoridad, dentro de la fórmula, de una fórmula no verbal, sino de una esencia divina, de la deidad, sumergiéndolos hacia adentro del nombre, autoridad y naturaleza. O sea que nombre no significa solo la identificación de una persona. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo fulano. Eso es identificar a una persona. Pero aquí no está hablando de identificar a alguien. Aquí está hablando estar dentro, sumergido en la autoridad, en la naturaleza, en la divinidad de Cristo, el Verbo. Eso es más allá, eso es demasiado profundo. Bautizándolos en el nombre no se limita a un sonido o palabra, sino que significa, nombre significa identidad, carácter, presencia. Por tanto, Shem, bautizándolos dentro de la presencia, dentro de la autoridad, dentro de la identidad de la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es profundo, hermanos. Ahora bien, la historia bíblica. Ellos dicen que no hay ningún bautismo registrado. Ya vimos en Juan 3 que los discípulos bautizaban. ¿En qué nombre bautizaban? En la gran comisión Él delegó y dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún bautismo en agua antes de que descendiera el Espíritu Santo se hacía en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo no había descendido del cielo todavía. Mientras el Señor andaba aquí en la tierra, Él observaba a sus discípulos que bautizaban, y Juan le dijeron: mira, allá anda el otro, aquel del quien tú hablaste, anda bautizando. Él, es lógico que dio la fórmula: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les repito, no es identidad de una persona, es sumergirlo en identidad, carácter y la presencia de la esencia divina. Según la historia, Mateo 28:19, el bautismo en agua dentro de la presencia, dentro de la autoridad, dentro de la identidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está registrado en el Codex Sinaiticus, siglo IV después de Cristo. O sea que en los rollos donde viene la Biblia, la versión Valera, en ese Codex Sinaiticus está Mateo 28:19 como sello del Altísimo. Sí existe. Está registrado Mateo 28:19 en el Codex Vaticanus, siglo IV después de Cristo, en el nombre, en Shem, bautizándolos en la presencia, en la autoridad, en la identidad de la divinidad, de la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También Mateo 28:19 está registrado en el Codex Alejandrino, siglo V después de Cristo,
bautizándolos en el nombre, en Shem, nombre en hebreo, presencia, autoridad, entidad de la deidad o de la divinidad. La fórmula bautismal para todas las naciones, gentiles, conversos, está registrado también en la Didache. ¿Qué es la Didache? La Didache es la historia y la instrucción que los apóstoles dejaron. La Didache se escribió del año 50 al año 120, del primer siglo al segundo siglo. Los apóstoles andaban en el primer siglo con Cristo. En el año 50 después de Cristo, lo que los apóstoles predicaban, enseñaban, instruían, otros eruditos escribían y tomaban la interpretación de lo que quería decir, de lo que querían decir en cierto texto, y lo anotaban en un libro. Y a eso se le llama Didache, instrucción, historia de lo que los apóstoles enseñaron. Y en la Didache, capítulo 7, verso 1, enseña que bautizándolos así, habiendo antes dicho todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua. Ya les dije que bautizándolos significa Shem, en el nombre significa presencia, autoridad, identidad en la divinidad. Espero que me estén entendiendo y vamos a explicar más cosas. Obispos, o los llamados padres de la iglesia, que eran obispos porque la iglesia católica no existía. Cuando murieron los apóstoles, se formaron grupos de obispos escolásticos, pero no era católico nada de eso. Habían obispos orientales de Jerusalén, de Siria, de todos esos países, y obispos occidentales que después surgieron en Roma, pero no existía la iglesia católica. Esos hombres venían siguiendo la línea de los apóstoles. No eran seguidores de ningún papa ni nada de eso. Entonces, estos obispos, también algunos de ellos enseñaban y practicaban el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la autoridad, en la presencia, en la identidad de la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Entre esos obispos están Justino Mártir, año 150, en el siglo II. Obispo de Oriente y Occidente. No existía la iglesia católica. Tertuliano, otro obispo, que se le llama padre de la iglesia, año 160 al 220 después de Cristo, también usaba la fórmula Mateo 28, 19. Tertuliano. Ireneo de Lyon, año 130 al 202, como dice Mateo 28, 19. Tertuliano contra Praxeas cita bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Ya vimos que nombre significa presencia, autoridad, poder, dominio y muchas cosas más. Entonces, sí existe, hermanos, en el sistema histórico que ha existido ese bautismo en agua. La Iglesia Católica surgió hasta el siglo IV. Por Constantino fue que nació el romanismo, y la primera iglesia, la primera basílica católica fue construida en San Juan de Letrán, en Roma, en el siglo IV. O sea que los obispos anteriores, los primeros 3 siglos, eso no tenían nada que ver con el catolicismo. Por lo tanto, no es del catolicismo el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un bautismo que lo dejó nuestro Señor después que resucitó, bautizándolos en el nombre que representa presencia, autoridad, identidad de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo es una esencia divina, hermanos. Algunos le llaman 3 en 1. Yo le llamo unidad en perfección. Como dice Juan 17, 21 al 23. Léelo, por favor. Juan 17, 21 al 23. Estamos hablando del bautismo en agua. Lo creían varios obispos, lo creía la Didache, lo enseña la Didache, lo creían varios personajes de los primeros siglos. La iglesia de Etíope también utiliza como primer sacramento el bautismo en agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia etiopía no le quitó ningún libro de lo que les quitó Roma. Y esa Biblia existe de mucho tiempo atrás. Ahora bien, en Hechos 1:2, antes de ascender nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, por encima de todos los cielos, como dice Efesios 4:10, Él dio mandamientos por el Espíritu Santo. Antes de ascender, Él dio mandamientos a sus discípulos. Y en esos mandamientos que les dio, es lógico que les habló también del bautismo en agua, la gran comisión, Mateo 28:19. Vayan y bautícenlos en mi nombre, en mi autoridad y en mi identidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, lee ese texto que te dije. Juan 17, versículo del 21 al 23. Dice: te ruego que todos estén unidos, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que estén unidos, así como nosotros estamos unidos. Yo unido a ellos y tú unido a mí. Permite que ellos lleguen a la perfección en la unidad. Así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los amas a ellos tal como me amas a mí. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una unidad en perfección. Quede claro. Ahora bien, ya vimos que hubieron padres de la iglesia, obispos antiguos que bautizaban así, y que Shem, nombre, tiene otra identificación, no solamente identificar una persona, sino que significa presencia, autoridad, identidad de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, después el Señor bautizaba y lo acusaron con Juan. Él no bautizaba sino sus discípulos. Es lógico que usara él la fórmula Mateo 28:19. Ahora bien, ¿por qué Hechos 2:38? Ya después, Hechos 2:38, el Señor ya no está en la tierra. Recuerde, Él dio mandamientos por el Espíritu Santo, después ascendió a los cielos. Cuando a Cristo ascendió a los cielos, a la diestra del Padre, sobre todos los cielos, como dice Efesios 4:10, cuando fue el derramamiento del Ruach Kadosh, del Espíritu Santo, en la fiesta de Shavuot, Pentecostés, habían judíos que llegaron a la fiesta Shavuot en el mes de Sivan, junio, el tercer mes bíblico. Ellos llegaron a la fiesta a Jerusalén, estando todos judíos de todas partes del mundo, judíos. Fue que se derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban presentes, y entonces Pedro se pone en pie y empieza a exhortarles y les dice: porque para vosotros es la promesa, hablándole a los judíos. ¿Qué haremos? Bautícese cada uno de vosotros, le dice Pedro a los judíos, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibirse el don del Espíritu Santo. Porque los judíos ya conocían al Padre, ya conocían al Espíritu Santo, pero tenían que confirmarse con Jesucristo. Entonces nosotros, los gentiles, paganos, idólatras, se nos tenía que instruir todo: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso el Señor
dio la gran comisión en Mateo 28:19. Bautícenlos a todas las naciones en el nombre, en la autoridad, en la presencia, en la identidad de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir entendiendo poco a poco. Esto es glorioso, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor quiere que le amemos y le sirvamos y seamos fieles a Él. Jesús no es el Padre. Eso es lo que la secta, solo Jesús se agarra. Miren, no hay ni un texto que bautice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos los verdaderos y Jesús es el Padre. Eso se llama herejía. Lee Mateo 1, 16, 21, 25. Jesús no es el Padre. Jesús era lo humano que nació aquí. Porque Cristo, el Verbo, descendió. Se encarnó. Lee 1:16, después 21 y verso 25. Oiga. Hablando de Yeshua, de Jesús. 1:16, 21, 25. Aquí dice: Jacob fue el padre de José. Jacob fue el padre de José, esposo de María. Esposo de María, Miriam. Y María fue la madre de Jesús, el Mesías. María fue la madre de Jesús, el Cristo, pero la madre de lo humano. María no era diosa, Teotocos le decían. Teotocos quiere decir madre de Dios, eso es falso. Por eso el Papa hasta ahora está diciendo, el Papa que está ahorita dice, desbarrancó a María. Ya se dio cuenta, ¿verdad? León 14 dice, María no es corredentora juntamente con Cristo. El único que es nuestro Salvador y Redentor es Jesucristo, dice el Papa. María no tiene nada que ver en todo esto. Y lo dice el Papa, votando la idolatría que han tenido a Semiramis por años a la Reina del Cielo. Eso es otro tema. Bueno, verso 21. María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús. María tendrá un hijo. La mujer parió a Jesús. Así está diciendo. Verso 25. Aunque no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Cuando el niño nació, José lo llamó Jesús. Cuando el niño nació lo llamaron Yeshua, Jesús. Ok. Porque Jesús era humano. ¿Que no es el hijo del carpintero? Dice, no están sus hermanas ahí, sus hermanos. Ahora María, ese es otro tema, pero María tuvo como 7, 8 hijos aparte de Jesús. Tuvo muchos hijos. Y todos la abandonaron al extremo que a la hora de la crucifixión estaba junto a la cruz. Ahí dice Juan 19. Estaba María, la hermana de María, tía de Jesús. Y el Señor crucificado dijo, nadie se apiada de esta pobre anciana que dejé aquí. Y le dijo a Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Juan tuvo que hacerse cargo de María, que era una señora grande. Bueno, ¿qué dice Juan 19? Bueno, vamos a avanzar mejor. Ahora bien, Cristo viene de arriba, Colosenses 1:15, Hebreos 1 del 1 al 3. Cristo no es Jesús. Jesús es el Cristo, pero Cristo no es Jesús. Eso quiero que lo entienda, porque Cristo viene de arriba, el verbo Cristo viene de arriba. Jesús fue lo humano y aquel verbo se hizo carne, lo humano se llamó Jesús. Eso está tremendo, hermanos. Ahora bien, lee 2 de Juan 1:3. Oiga, yo no sé cómo lo solo Jesús ven este texto. 2 de Juan 1:3. Lo quitamos. Oiga. Que la gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo estén con ustedes en verdad y en amor. Y en esta versión dice Jesucristo, Hijo del Padre. Jesucristo es Hijo
del Padre. Y los solo a Jesús llaman Padre, solo a Jesús sin Cristo. Imagínese usted qué lejos están. Porque si dijeran todavía que Jesucristo es el Padre, estarían siquiera un poquito cerca, porque Cristo es divino. Pero ellos a Jesús, a lo humano, dicen que es el Padre. Falso 100%, doctrina errónea. Existe el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una esencia divina. No podemos quitarle a la palabra, hermanos. Por eso, mire, ahora, Romanos 6, del 1 al 4, dice que el bautismo significa, representa muerte al mundo, sepultura y resurrección a una nueva vida. Eso significa el bautismo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que bautizarnos para una buena conciencia, porque representa muerte al pecado, resurrección a una nueva vida. Ahora bien, les dije que existen por lo mínimo 20 textos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué no lo mencionan los solo Jesús? Oiga usted los mensajes de los solo Jesús, óigalos. El solo Jesús solo le habla del bautismo en el nombre de Jesucristo, ya somos salvos, amén, hermanos. Vamos para el cielo, amén, pasa a vosotros. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. Nunca le van a hablar de las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque si tocan a Pablo, tienen que mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no les conviene, porque si no le abren los ojos a la gente. Y Pablo, mire, hermano, 2 Corintios 13, 14. Solo le voy a dictar los textos. 2 Corintios 13, 14. Vamos a leer uno nomás. Mateo 28, 19. 1 Juan 5, 7. Lucas 1, 35. Mateo 3, 16, 17. Hechos 10, 38. Lucas 10, 21, 22. Juan 3, 34. 1 de Pedro 1, 2. Gálatas 4, del 4 al 6. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14. Hechos 5, 31, 32. Hechos 7, 55. Hechos 1, 7, 8. Juan 20, 21, 22. Tito 3, 4, 6. Hechos 2, 38, 39. 1 de Corintios 12, 4, 6. Efesios 2, 21, 22. Segunda de Juan 1, 3. Todos esos textos hablan, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que dicen, no, es que no existe la Trinidad. Ok, es unidad en perfección. No quiten los textos de las Escrituras. El que quita textos de la Biblia, el Señor va a quitar su nombre del libro de la vida. Usted que se congrega en las iglesias solo Jesús, dígale a su episcopo, a su líder, que mencione las epístolas paulinas y que mencione Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como Trinidad, como está escrito. No lo va a hacer porque no le conviene, porque son herejías doctrinales. No podemos quitarle a la palabra ni añadirle. Entonces, hermano, ¿en qué me voy a bautizar? Ya le dije que el bautismo en el nombre de Jesús, de Jesucristo, fue para los judíos, porque ellos conocían al Padre y al Espíritu Santo. La gran comisión fue para los gentiles, porque no conocíamos al Padre ni al Hijo y al Espíritu Santo. Y bautícenos en el nombre no significa un título de una persona, sino que ya vimos, hermanos, el nombre significa bautícenlos en la presencia, bautícenlos en la autoridad, bautícenlos en la identidad de la divinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mateo 28, 19.
Entonces, espero que este tema quede claro. Vamos a leer unos 2 textos. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 1:17, porque ellos se agarran que si no te bautizan en el nombre de Jesús no son salvos. Mire que dice Pablo, 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Cristo no me envió a bautizar, dice Pablo. No que Pablo esté haciendo a un lado el bautismo, sino que Pablo no está rechazando el bautismo en agua, sino aclarando cuál era su principal comisión apostólica. Él fue llamado directamente por el Mesías, según Hechos 9:15, a predicar el bendito evangelio del reino de los cielos a los gentiles. Entonces, si Pablo se hubiera entretenido en andar bautizando a la gente, no hubiera alcanzado todas las almas en los viajes misioneros. Por eso otros venían atrás bautizando. ¿Y por qué no quedó mucha evidencia, hermano? Recuerde que cuando la iglesia evangélica, los creyentes en Mashiach y Yeshua del primer siglo nacieron bajo el imperio romano. Usted piensa que Roma le decía, así como no, pasen adelante, hagan su servicio libremente. Los césares buscaban adoración. Nadie podía hacer nada que los césares no lo permitieran o dieran el permiso. Entonces, hermanos, no fue fácil ser creyente del primer siglo. Lo que sí les digo, de que está escrito, está escrito. Y hay más de 20 textos que menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como Trinidad, es unidad en perfección. Como ya leímos Juan 17, 21 al 23. Pero creer que Jesús es el Padre es lo más absurdo que hay en una mente creyente en las Escrituras. No hay que quitarle, no hay que añadirle, no hay que ponerle. El bautismo en el nombre de Jesucristo fue para el judío. Por eso Pedro bautizaba a Cornelio y bautizó un montón, sí, que eran gentiles, es cierto, romanos, porque Pedro fue llamado a predicarle a los de la circuncisión. Y Pedro, como era apóstol, él proselitaba para que fueran de su grupo y los circuncidaban y tanta cosa que hacían. Y Pablo no. Pablo predicó a los gentiles. Por eso en el tiempo antiguo, cuando alguien aceptaba al Mesías y entraba a la línea de los judíos mesiánicos, habían religiosos ahí metidos entre ellos que exigían: ya aceptaste al Mesías, a Yeshua, sí, ahora tienes que circuncidarte y guardar la Torah. Hechos 15, ahí está toda la clave. Y Pablo dice, no, eso no va conmigo. El Señor me llamó a mí a predicar el Evangelio y para ser libres. Por eso Pablo reprende a los Gálatas y les dice: oh Gálatas estúpidos, empezaste en el Espíritu y ahora queréis perfeccionaros en la carne. Así dice la Escritura, una versión. Amén. Concluyo con esto. Tiene que bautizarse la persona si le da tiempo, y sí, se condena a la persona porque no se bautiza. Dice la palabra en Mateo, no sé qué texto es, pero es Mateo, donde dice que el que enseñe, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Búscalo. El que viole un mandamiento muy pequeño será llamado pequeño en el reino de los cielos. Quiere decir que si una persona acepta al Mesías y no se bautizó en agua, pero se consagró, vivió santo y se fue con el Señor, ¿es salvo? Sí. Pero ¿qué va a pasar? Será llamado pequeño en el reino de los cielos. El ladrón de la cruz no se bautizó. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué? ¿Cuál es? Sí, Mateo capítulo 5, versículo 19. 5:19, estaba bien, ok, léelo. Oiga,
Por eso, el que desobedezca el más pequeño mandamiento y así les enseñe a los demás, se convertirá en la persona más pequeña del reino de los cielos. Pero quien obedezca y enseñe los mandamientos de Dios será grande en el reino de los cielos. Quiere decir que si la persona no se bautiza por X circunstancia, porque diga no estoy preparado, cualquier cosa, y esa persona se muere, pero creyó en el Mesías, es salvo, porque va a estar en el reino de los cielos, pero va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. El que enseñe que se tiene que bautizar, porque vamos a recibir premios y galardones, entonces va a recibir galardones el líder que enseñe y los que sigan los mandamientos conforme a las Escrituras. Ahora bien, decir que si no te bautizas en el nombre de Jesucristo no eres salvo, esa es una gran herejía doctrinal, porque ya vimos ahí que si se viola un mandamiento pequeño, el bautismo en agua es un mandamiento, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Vamos ahora. Buen Padre, damos el honor, la honra, la gloria y la alabanza a ti, porque nos hemos bautizado en el nombre, Shem en hebreo, en la autoridad, en la identidad, en el poder del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la esencia de la divinidad. Gracias te damos, mi Señor. Toda la honra y la gloria es para el Dios Altísimo, en el nombre de Jesucristo. Cubre a tus hijos, protégelos con el Espíritu Santo, y que aprendamos cada día a amar tu palabra, a vivir en tu palabra y a deleitarnos en tu palabra. Cúbrenos a todos, llévanos en paz a nuestros hogares, que el poder de tu Espíritu Santo nos cubra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Mano médica. ¿Alguna pregunta, hermanos? A ver. Sí, en conclusión, un verdadero hijo de Dios tiene que bautizarse para ser salvo. Un verdadero hijo de Dios tiene que bautizarse por testimonio, para buena conciencia. Es un complemento, o sea, yo me voy a bautizar porque voy a complementar que sí amo al Señor y lo hago de todo corazón. Es un complemento y vas a ser más grande en el reino de los cielos. O sea, yo puedo si yo cuando hago la oración de fe, aceptando a Cristo en mi corazón, y no me bautizo, o sea, sí voy a entrar al reino, pero voy a ser más pequeño. Más pequeño. O sea, aunque yo no me bautice, Vas a ser salvo, pero menor categoría. Amén. No existe ninguna contradicción, hermanos, en la palabra del Señor, está claro. El Señor Jesucristo siempre mencionó al Padre independientemente de sí mismo. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice ahí en Mateo 3, del 13 al 17, que mientras el Señor Jesucristo se bautizaba, dice el verso 17, hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Se manifestó, pero fíjese que no solamente se manifestó el Padre, sino que también el Espíritu Santo, hermano, independientemente. ¿Quién era el que se estaba bautizando? El Señor Jesucristo. Y dice el verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, oiga, subió, quiere decir que fue inmergido en las aguas, sumergido en las aguas, subió, dice, luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermano, no era una paloma, venía como paloma. Era una visión espiritual que el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre la persona del Señor Jesucristo.
El verso 17 dice también: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, Aleluya, en quien bendito tengo Abba. complacencia. Amén. Hermanos, eso es una evidencia de poder, aleluya. No podemos arrancar esa página tampoco, no. amén. Y luego fíjese que allá también en Mateo 17, mire, ¿se recuerda usted que al Señor Jesucristo, aleluya, fue llevado, dice, 6 días después Jesús, dice, tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró, se transformó el Señor? Mire, ya no lo miraban humanamente, sino lo miraban en su Cristo divinidad. glorificado, amén. En su divinidad, hermano, en su gloria, en su poder. Y mire que dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. Amén. Un rostro como el sol, dice aquí. Aleluya. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén, así Y es. he aquí le resplandecieron, fíjese, al lado de él aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los dos olivos. Aleluya, mire qué glorioso. Amén. El Señor mostrando su divinidad, su poder, su gloria, no humana, Aunque no es sino el Padre. espiritual. No es Y el Padre. entonces dice el verso 4, Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, pero si tú quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Santo. Y dice que mientras él aún estaba hablando, verso 5, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, Aleluya. en quien Gloria yo tengo a complacencia. el Padre. A él oíd, Amén. aleluya, aleluya. Gloria Ese es al el Padre. Padre Dios Gloria a Dios. Todopoderoso, Gloria aleluya, al Espíritu que habita en los cielos, Bendito aleluya, Hashem Adonai. en la eternidad, en su grande poder. Amén. Santo. El Señor Jesucristo oró también. Y dice que Él no le oraba al viento, Él no oraba con los árboles, Él no le oraba a las nubes, Él no se estaba orando a sí mismo, Él le oraba al Padre. Amén. Y sabe una cosa, dice que la oración fue intercesora por nosotros y por aquellos que todavía han de creer en el Señor. Aleluya. Estaba orando por los que hasta entonces le había dado y luego le estaba pidiendo también por los demás que habían de creer por la predicación Gloria a de estos que él había llamado como sus discípulos. Amén. Y dice la palabra del Señor aquí en Juan 17. Dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, Aleluya. la hora ha llegado. Antes de ser crucificado, Glorifícame. glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, el Señor no estaba delusional. El Señor no estaba loco. Aleluya. El Señor sabía que le oraba al Padre. Amén. Y Él nos dijo que cuando nosotros oremos, le oremos al Padre en el nombre de Jesucristo, Amén. para que todas las cosas que nosotros pidamos por medio del Señor Jesucristo sean hechas. Amén. El Señor lo hará por nosotros. Gracias, Señor. Y mire qué glorioso, dice verso 2: así como le has dado potestad al Hijo sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Oiga, aquí está hablando Gloria de a dos Dios. entidades diferentes. Está hablando del Padre y Él en su gestión como el Hijo. Amén. Aleluya. Y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Has enviado. El Señor de los cielos, aleluya. Él se despojó a sí mismo. Dice que dejando su trono de gloria, se despojó a sí mismo, dice, y tomando forma de hombre. Aleluya, el Señor Jesucristo se anonadó, se despojó, se humilló, dejó toda su riqueza, su trono, para venir a morir por nosotros. Amén. Amén. Y mire, y dice aquí: yo te he glorificado en la tierra y ya he acabado la obra que me diste que hiciera. Aleluya. El Señor iba a la cruz. Y antes de ir a la cruz, el Señor está diciendo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Cristo es Aleluya. verbo, Cristo es Porque el verbo. Señor no tuvo su Cristo es verbo. principio
Dios invisible. Aleluya. El principio de toda la creación. El que creó todas las cosas. Aleluya. Y que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y sin él nada fue creado. A él le dio Dios toda esta plenitud de trabajo. Antes de que el mundo fuese, ya él existía allá en la gloria. Por eso le dice: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo el verbo. Mire, hermano, se necesita que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, el corazón, el alma, el espíritu. Pero nosotros tenemos que estar inspirados en las cosas del Señor. Aleluya. Yo quiero terminar solamente con esto para garantizarle a usted, aleluya, que estamos creyendo en lo que la palabra del Señor dice. Mire, con esto terminamos. Primera de Corintios 15. El pastor nos ha leído siempre este pasaje bíblico porque es de grande relevancia, hermanos. Usted sabe muy bien de que el fin viene. Y la palabra dice que el fin va a llegar. Si el principio de la tierra, aleluya, está escrito en el libro del Génesis, y así sucesivamente, toda la historia de la raza humana está escrita aquí en la Biblia. También el fin, hermanos, lo que dice el Apocalipsis es cierto. Pero aquí el Señor Jesucristo nos resume, aleluya, de su poder como hijo y el poder del Padre. Amén. Mire lo que dice ahí en Primera de Corintios 15. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia, lo lea conmigo. ¿Sabe por qué? Porque por allí andan muchas falsas doctrinas, y si usted no está seguro en creer lo que la Biblia dice, toda sutileza de doctrina desviada lo puede llevar a cometer errores, a creer de una manera diferente, un evangelio falso. Y Pablo nos advierte, que dice que si aún un ángel viniera a predicarnos un evangelio diferente, que no lo creamos, porque es anatema. Amén. Eso lo dice en Gálatas 1, verso 8, 9 y 10. Miren lo que dice aquí en Primera de Corintios 15. Eso es al final, después. Dice, hablando del fin, verso 24. Luego el fin. Oiga, ahí usted va a ver al Padre y al Hijo en potencia, en poder, en gloria. Aleluya. Oiga bien, pero ponga atención. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el Señor Jesucristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya, o sea que hasta. Sus enemigos bajo. Entonces dice aquí el verso 26: y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte. Que el Señor la reprenda. Oiga, porque todas las cosas Dios Padre las sujetó debajo de sus pies. A Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. O sea que el Padre no está sujeto a Cristo. Él es independientemente, y hay cosas que solamente Él las conoce en su sola potestad. Fíjese usted. Se recuerda que Mateo 24:36 dice que de la venida del Señor nadie la sabe, ni el Hijo, ni los ángeles del cielo, sino que solamente el Padre sabe cuándo va a ser la venida del Señor Jesucristo. Esas son atributos exclusivos para aquella persona que solamente Él sabe, conoce. Amén. Y eso es lo que dice Mateo 24:36. Y aquí dice que el Padre no está sujeto a Cristo. Amén. Oiga, verso 27: porque todas las cosas, eso lo incluye todo, las sujetó Dios Padre debajo de sus pies del Señor Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente
claramente se exceptúa, no se incluye a aquel que a él le sujetó todas las cosas. Pero luego llegará el fin. Oiga aquí, esto es lo glorioso. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Cristo el Verbo, el Señor Jesucristo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que solamente Dios sea todo en todos. Aleluya, aleluya. Hemos entendido, hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres. Pero, oiga bien, pero los tres en un mismo propósito de salvar lo que se había perdido. Porque en esto, aleluya, conocemos cuánto Dios amó al mundo, en que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de salvación. Y nosotros, si lo creemos, tenemos que creer que el Padre envió a su Hijo para que nosotros creamos en él. A través del sacrificio de su sangre tengamos perdón de nuestros pecados. Aleluya. Y ese último enemigo que va a ser destruido para concluir, hermanos, el reinado del Señor Jesucristo, es la muerte. Si usted conoce por ahí gente que está adorando a la muerte, ellos le están apostando a un perdedor. Ese es un demonio, una deidad pagana. Hermanos, que nosotros no podemos andar adorando ninguna imagen, ni a nadie fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni ángeles, ni vírgenes. No podemos andar adorando nada de lo que Dios ha dicho, que nosotros no nos hagamos imágenes para adorarla. Es parte de los 10 mandamientos, y nosotros debemos de obedecer su palabra, porque dice su palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Porque el diablo y la muerte van a ser lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, el 10 diablo y 14. va a la condenación. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 20, 10 y 14. verso 7: es atado en el milenio por 1000 años en el abismo. Y dice en el verso 10 que al final del milenio será lanzado al lago de fuego. Satanás, sí. Apocalipsis 20, 14 dice que el infierno y la muerte van a ser lanzados al lago de fuego. Amén, amén. Apocalipsis 19, 19 al 20 dice también que la bestia, el falso profeta, también van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Y el verso 15 de Apocalipsis 20 dice que todos los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero van a ser lanzados al lago de fuego. Así que el mandamiento es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, oiga bien, bautizándolos primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y la palabra del Señor dice, Marcos 16, 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Así que, hermanos, esa es la bendición, esa es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de creer como escrito está, sin quitarle a la escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, leamos la palabra como escrita está. Dios me lo bendiga. Vamos a orar, póngase de pie, aleluya. Si usted no se ha bautizado, busque la manera, aleluya, de poderse poner a cuenta con el Señor, porque hay bendición para los hijos que obedecen, aleluya. Hay bendición, y aún hay mucho más, aleluya, que nosotros tenemos que conocer, aleluya, que también podemos participar, porque hay muchos beneficios de la salvación, aleluya. No es solamente sufrimiento, padecimiento y dolor, aleluya, por causa de Cristo. Hay promesa de salvación y vida eterna. Hay premios y galardones. Y oramos al Todopoderoso, como dijo el Señor Jesucristo. Oren